Lo que hablábamos de lo Sí. que hablábamos ahorita, lo que es la dosificación, como le decía, la dosificación es el procedimiento mediante el cual se establecen las proporciones para la manejabilidad y la durabilidad de las propiedades del concreto. Eso nos lo da la NSR 10 o la norma técnico colombiana 3318, que es la norma que avala los concretos acá en Colombia. La podemos investigar y saber si tenemos alguna duda, alguna inquietud con ese punto. ¿Cuáles son las dosificaciones? ¿Cuáles son los concretos? ¿Con qué está compuesto? Acá nos dice el maestro Marco que está con cemento, arena, grava y agua. Esta función o esta receta lo que nos da es para concreto. Andrea, qué pena contigo. ¿Estás grabando? Sí, sí, Okay. la capacitación queda grabada y nosotros la subimos. Ok, gracias. Vale. Acá nos dice la norma técnica colombiana es el documento, digamos, certificado con norma Incontec y está, digamos, lo podemos encontrar en internet para verificar qué punto está por normatividad. Acá nos dicen el título 9.2, dosificación en obra, los agregados al almacenar deben estar en compartimiento. Todos los recipientes empleados para dosificación ya deben ser por masas o por volumen, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Para poder, digamos que es lo que nos avala o lo que nos muestra en una dosificación o un diseño de mezcla cómo tenemos que hacer el punto. Más que todo en los diseños de mezcla o los diseños de concreto siempre nos dicen que sea por kilogramo, que sea por peso. Entonces tenemos que ser muy enfáticos en esto y ponerlo en práctica ya para buscar que el error en obra sea el 0%. Por peso, con una báscula, inicialmente se coloca acá el proceso del pell buggy y después ya se viene a pesar ya con el material y por volumen viene siendo un cajón de 33 por 33 o un cuñete de 5 galones. Eso lo vamos a ir viendo también ahorita, las especificaciones como tal, ahí me adelanté un poquito. Acá vemos los puntos por peso, siempre cuando coloquemos una báscula que esté totalmente libre, sin materiales para que no tenga desnivelación. El sentido del coche tiene que ser sentido horizontal. Mire, va a estar nivelado acá en la plataforma de la báscula. Acá vamos a tener un mayor control de los materiales del peso como tal, pues no vamos a echar ni más ni menos, va a ser algo muy estándar y así podemos tener un mayor control de concretos en obra, que es lo que necesitamos o que lo que buscamos con esta capacitación, generar conciencia en el punto de cómo hacer concretos en obra con altos estándares de calidad, por decirlo así, llevarnos unos controles como el tema de los agregados, el agregado fino, el agregado grueso. ¿Tienen alguna duda? Podemos continuar. Sí, acá vamos a ver el tipo de agregado, la cantidad de los materiales acá en este punto. Vemos las proporciones como vemos acá. Los agregados finos y los agregados gruesos ocupan entre un 60 y un 80%, de un 60 y un 80% entre el volumen del proceso. El aire del 1 al 3%, el agua del 15 al 20% y el cemento, digamos que uno también de los mayores factores, ocupa entre un 8 y un 14%. Entonces, ¿qué nos sucede? Cuando los resultados tenemos unas malas dosificaciones, le echamos la culpa al cemento, porque es el único producto que está certificado en el cual podemos ir a reclamar porque nos dan un certificado de calidad, vamos ante el vendedor, ante el distribuidor y decirle que el cemento no nos está dando, pero resulta que de pronto tenemos unos materiales con unas especificaciones muy bajas, con muchos contaminantes. El agregado fino también no es de la calidad que necesitamos, que no tiene tanta pega, que no es la arena que se necesita para hacer un concreto al 100%. El agua, lo vamos a ver ahorita más adelante, el agua también es un producto, digamos, fundamental y si está contaminada tampoco
tenemos que ser muy cuidadosos con esta temática, ya que si nosotros fallamos en estos dos puntos, como son muy importantes, como el agregado fino y como el agregado grueso, pues podemos tener una mala dosificación, una mala elaboración de concretos. Acá, digamos, debemos tener buena relación fino-grueso. ¿Por qué? Un ejemplo, si tenemos triturado como de 3/4, de pulgada, de media, al momento de dosificarlo nos van a quedar estos vacíos como nos muestran aquí en la diapositiva, que van a haber partes sin recubrir o partes que quedan vacíos. Entonces, ¿qué nos sucede acá? Que vamos a tener que utilizar un poco mayor de pasta de cemento, y si la dejamos así, se nos puede presentar algunas grietas, alguna fisura, algún asentamiento de los elementos que estemos fundiendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, siempre preguntar de qué dimensiones son de los agregados, si es de media, si es de 3/4, si es lo que dice el diseño de mezcla como tal, para poder emplearlo ahora como tal. Acá, como vemos en estos puntos, las partículas de agregado, digamos, como nos lo mostraba anteriormente, acá en las partículas de agregado, como quedan partes sin recubrir, miren esta parte, acá al borde sin recubrir, ¿qué sucede? Si la partimos acá en dos, todavía no va a quedar parte sin recubrir. Y acá en este punto, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá en este punto? Si nos quedan partes sin recubrir, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar más? Cemento. Si por un ejemplo, si por 1 metro cúbico utilizamos 7 sacos, y si nos quedan más partes por recubrir, vamos a gastarnos 2 sacos adicionales, ¿quién se va a ver afectado? El dueño de la obra, porque por dos sacos por 1 metro cúbico, y si vamos a producir 12 o 13 metros cúbicos, pues el incremento va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de agregado vamos a utilizar, que sea todo homogéneo, que todo sea a la medida, que todo sea muy estandarizado. La forma también es importante, claro que sí. Angulares o redondas. ¿Cuáles son las recomendables? Nosotros recomendamos las angulares porque van a tener mayor adherencia, adherencia al concreto, va a tener mayor rigidez. La redonda vamos a tener que utilizar un poco más pasta de cemento para que unas dosificaciones un poco más pasta de cemento, unas mezclas más cargadas, para que nos puedan dar la resistencia y pueda ser mayor adherente como tal. Humedades de los agregados, del agregado. Muy seco, súper seco, húmedo. Si está muy seco es muy malo. Si está muy húmedo también, tiene que estar semiseco para poder tener un mezclado al 100%, con toda la normativa, con todos los elementos, con todos los estándares de calidad, y así tener un concreto al 100%. Ya que si vemos acá que está muy húmedo, pues no va a afectar mucho, ya que si la arena está muy húmeda, más la dosificación de agua que le apliquemos, pues nos va a quedar un concreto mucho más fluido, y pues eso no es lo que queremos. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, también le explico esa parte. Acá muy importante, muchachos, para que presten atención en este punto. Calidades o cantidades de agua al mezclado. El agua debe ser limpia y sin contaminante, sin materias orgánicas, sin azúcar y sin sales o sin cítrico. Por experiencia, digamos, muy particular, cuando estaba en obra de residente, a veces uno, por desconocimiento, por no saber, llega donde tenemos almacenado el agua, llega uno, donde se lava uno las manos, lava todos los elementos, el buggy, la pala, se lava uno los elementos, la ropa, Entonces todo eso, nosotros producimos sales, más los contaminantes que tienen de los materiales del día a día trabajando. Entonces esto nos afecta y nos dan unos resultados o unos retardos en el concreto o unas resistencias muy bajas porque están contaminadas. Si almacenamos el agua en tanque, debe ser limpio, o sea, siempre debe ser el agua de almacenamiento totalmente limpia, sin óxido, sin larva, sin mojo,
para así evitar que el concreto tenga una remodelación, siempre protegerlo una vez por semana o semanalmente. Característica del agua. La NTC, o lo que dice la norma técnico colombiana, lo que le decía anteriormente, la 3459, pues de todo ese punto sobre las sales, sobre las azúcares, para poder tener el agua. Miren acá en este punto, aguas con muchos contaminantes, tenemos óxido, tenemos mojo, o sea que son aguas que nos van a dar un retardo al concreto al momento de utilizarla. De siempre tener el agua en óptimas condiciones, protegerla, lavar las canecas semanalmente para así poder tener concretos de alta calidad. Agua de mezclado, esto es muy importante también, y a veces cometimos ciertas cositas. El de cemento, al momento de fundir un elemento, le echamos o no hidratamos agua de hidratación, agua de absorción, agua capilar y agua evaporable. ¿Por qué se manda siempre al curado de los elementos de una losa, de un andén, de una columna? ¿Por qué? Al momento de uno fundir, el agua se va deshidratando como tal, entonces quedan partículas vivas. ¿Por qué se recomienda siempre durante 7 días o 3 veces al día durante 7 días? Al día, 3 veces al día, una en la mañana, una antes de almuerzo y al finalizar la tarde, porque quedan partículas vivas de cemento en las cuales van buscando todos los poros o todos esos espacios sin recubrir para evitar algún agrietamiento, fisura, ningún asentamiento como tal. Ya el agua capilar o el agua libre que queda es el agua que queda, esa laminita de agua que queda encima del elemento que ya se va, digamos, que se va evaporando, pero después ya del curado. Y si nosotros no curamos los concretos o nuestras mezclas, se va a sentir cuando uno está muy cansado, pues y cuando uno está deshidratado, ¿qué nos sucede? Pues tenemos cansancio, fatiga, así sucesivamente. Así también pasa con estos elementos, con el concreto o con el gel de modal, para que lo tengan muy en cuenta. Y no es porque el curado ese sacame excusa, no es que no tenemos una persona pagado o porque se nos hace muy dispendioso. Si lo aplicamos correctamente, vamos a tener estructuras muy duraderas. Relación agua-cemento, muy importante. La mínima 0.25 y la máxima 0.50. Si ya nosotros nos pasamos en este punto digamos, de estos valores que nos muestra acá la normatividad de la relación agua-cemento, digamos 0.5 y la máxima 0.5. Si ya yo me paso acá en el último elemento, mire cómo está, tiene mayor agua, pero se ve un poco opaco, porque no nos dan dando la resistencia que necesitamos. En cambio, si tenemos el tope de agua o el agua relacionada para hacer nuestros concretos, vamos a tener un concreto más óptimo para poder así desarrollar nuestro concreto o nuestro mezclado. Menor relación agua-cemento, mayor relación agua-cemento. Esto es muy importante y espero que le pongamos un poquito de atención a este punto que le va a servir muchísimo para sus labores diarias. Si tenemos menor relación agua-cemento al momento de echarla, miren los vacíos cómo se van acoplando acá en este punto. Miren cómo se va cubriendo la pasta de cemento, pues tiene menor porosidad. Se recubre más. Acá con mayor relación agua-cemento las partículas quedan unos espacios. No alcanza a recubrir toda la superficie del elemento o de la estructura. Tenemos con menor relación agua-cemento, tenemos una pasta más densa, con menos poros. Si tenemos un concreto con menos poros, ¿qué sucede? Vamos a tener menos contaminación o menos afectación al acero y vamos a tener un curado mayor, permeabilidad
y alta durabilidad. Es muy importante. Si tenemos una baja permeabilidad, pues vamos a tener poco menos de filtraciones de agua y vamos a tener un concreto más durable, con mayor durabilidad. Pasta más diluida, sí, se nos afecta, se nos hace más fácil al momento de elaborarla o de hacerla. Con mayor capilaridad, alta permeabilidad y baja durabilidad. Vamos a tener aquí este elemento con mayor, o una losa con bastantes filtraciones, baja durabilidad, no nos va a dar la resistencia o no nos va a durar el tiempo que necesitamos que dure el elemento, pues no está diseñada para eso, porque le echamos mayor agua y lo que hace el agua es deshidratarla, menores resistencia, como decía acá, una pasta más diluida, a veces échenle un poco más de agua porque el concreto está duro, pero no sabemos lo que estamos cometiendo. Siempre es recomendable, o lo pueden hacer en obra, marcar con un slum para ver de qué dimensión, de cuántas pulgadas está el concreto que necesitan. Si es un concreto para una columna entre 5 o 6 pulgadas, si es un concreto para hacer unos andenes, unos pavimentos entre 3 a 4 pulgadas. Dosificaciones por volumen. Acá tenemos un cajón de 33 por 33 por 33, que eso nos da una medida de 0,036 metros cúbicos. Y tenemos un cuñete de 5 galones, un cuñete de estos nos da medio cajón. Entonces, si vamos a trabajar con este punto, es muy importante tener la dosificación o tener la relación. Si por un cuñete es medio cajón, ¿cuánto? Si no vamos a utilizar esto y lo vamos a reemplazar por este, hacer la conversión de este punto, tener una buena dosificación y no tener fallas. Forma incorrecta de dosificaciones por volumen. No debemos dosificar con palas, con vales de construcción, con carreta o buggy o cualquier otro recipiente no conocido que no sea equivalente al volumen de un saco de cemento. Por ejemplo, con palas no se debe, ya que tenemos acá, como vemos en la imagen, las palas tienen unas dimensiones totalmente diferentes, una más ancha, una más angosta, unas más largas. Los baldes concreteros tampoco, con el tiempo, pues acá vemos que todo no está lleno al 100%, están vacíos. Al momento también de llenarlos, cogen una forma diferente. Entonces, pues no es recomendable. Por eso se recomienda siempre lo que decía la diapositiva anterior, entre cajones de 33 por 33 o cuñetes. Miren, los buggy no se recomienda. Acá en este punto, si tienen alguna duda, me la hacen saber y podemos ir, si tienen alguna duda, pues, Andrea, en este punto podemos darle un poco de participación a los muchachos, que esto es muy importante, esta temática. Listo. Entonces, las personas que tengan alguna duda, por favor, Sí. levantan la mano. Yo les doy acceso al micrófono para que puedan hacer la pregunta. ¿Listo? Bueno, antes de eso le explicamos primero a Juan, después William. Entonces vamos a hacer acá una dinámica muy importante con respecto a este punto. Esta la habíamos visto ya al iniciar la presentación, que es una dosificación de 1,33, que eso nos da para un concreto de 2.500. Para losa de contrapiso o columnetas. ¿Qué quiere decir? 1 de cemento, 3 de arena y 3 de grava para un concreto de 2.500. ¿Qué significa 1, 2, 3? Que es lo común que hacemos, que siempre utilizamos en obra. 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Eso nos sirve para fundir columnas, vigas o losas. El 1, 2, 2, que es 1 de cemento, 2 de arena y 3 de grava para un concreto de 3.500 para piso o prefabricado. Tenemos que tener mucho en cuenta qué significa en este punto, y si lo vamos a hacer una dosificación con galones de 5, con un galón con un cuñete de 5 galones, pues tenemos que hacer la conversión. Si ya sabemos si un galón nos da medio cajón de esto, entonces tenemos que hacer las conversiones para que nos dé una medida estándar. Juan, dígame qué dudas tiene o qué preguntas tiene. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si el cemento
con el tiempo se vence, pierde las propiedades, no se puede usar. Es que tengo unos bultos de cemento y fui a cogerlos para usarlos y ya estaban como con rocas. Yo Qué decidí, pena, qué pena. ¿Hace cuánto lo tiene almacenado? hace como un año y medio. Un año y medio. Bueno, don Juan, mire, va. Primero que todo, el cemento no es un producto perecedero, o sea, no se vence. Lo que uno manda a consumirlo es antes de 3 meses. Y tener ciertas condiciones, que esté separado del piso con estiba, que esté separado de las paredes 5 o 6 centímetros y que tengan un poco de ventilación. Si el lugar es muy frío, también protegerlo. Ya usted ya tiene ya mucho tiempo, de pronto pudo tener gotera o alguna filtración de humedad, en lo cual ya el concreto, al momento de entrar en contacto con el agua, ya que el cemento es un material higroscópico, al momento de entrar en contacto con el agua, enseguida va a tener una reacción. Entonces es muy importante ese punto. Que lo más importante es tenerlo muy protegido y separado del piso y de las paredes. Pero digamos, lo puedo usar, así en deshacer las rocas que se formaron dentro del bulto de cemento Es y que no pasa nada. sí, pero es que ya tiene mucho tiempo de uso, ya tiene mucho tiempo de estar almacenado, entonces de pronto sí lo puede utilizar, pero la resistencia para lo que lo vaya a utilizar, la resistencia le van a dar menor. Entonces hay que revisar un tema como de qué cantidad de grumo tiene el cemento, y de ese punto de pronto hay unos que no esté tan grumoso, o para qué elemento lo va a hacer usted. Y pues ¿Sí me entiende? sí señor, era Entonces para tiene hacer que, pañetes. para hacer un revoque, Sí, sí lo puedo utilizar para un revoque, a ver, ya porque si no es que también tiene mucho tiempo como está ahí, a ver cómo se le comporta en el sitio donde lo está utilizando, porque es que ya tiene mucho tiempo almacenado. ¿Y cuál cantidad sí. de cemento tiene usted? No, es poco, es bulto y medio nomás. Ah, un vuelto y medio. Entonces Sí. sí lo puede hacer, puede cernirlo y puede sacar los menos grumos, pero lo que sí hay el problema es que de pronto, como ya no tiene como tiene tanto tiempo, pues se puede que haya un agrietamiento en ese punto, entonces digamos que es un poco extenso. Pero déjeme, yo lo haría muy bien. Ahorita me deja su numerito ahí y cómo es, y le doy el dato exactamente digamos, para que usted esté Muchas, tranquilo. ¿Te sí, parece? muchas gracias, Ok, muy amable. bueno. Don William, Buenas noches. muy buenas noches. Mi pregunta es respecto para un concreto, para tratar de aplicarlo a 3500 psi Sí, señor. en una parte húmeda con acelerante. ¿Qué tan recomendable y a qué punto se manejaría el acelerante con para el concreto? Ah, perfecto, don William. Esa pregunta se la respondo después de esta diapositiva, que ahí hablamos del tema acelerante. ¿Oyó? Digamos que la dosificación para un concreto es 3500. ¿Me está diciendo de 3500? Sí, 1 a 2 a 2. Sí, señor. Entonces, por cada bulto de cemento es un 5% de aditivo, o el peso del aditivo. ¿Cuál aditivo va a utilizar usted? Y tiene que tener una medida muy precisa o algo muy, digamos, muy estandarizado para el acelerante. También hay que revisar qué tipo de acelerante va a utilizar para el concreto Ahí y voy a cuántos utilizar metros. dos clases de acelerante, porque necesitaría, como es en una parte húmeda, Sí, señor. necesito acelerante tanto para el cemento y una para que me quede también en una impermeabilización al mismo concreto. Ok, don William, esa parte, pues ahorita, digamos, cuando se termine la presentación, ahí está, yo le comparto mi número y eso sí lo hablamos Ok. y ahí sí le hago una asesoría Al aparte. compañero anterior sí le recomiendo que mejor utilice cemento nuevo porque el anclaje lo ha perdido totalmente el cemento por el reposo y por lo que ha tenido ya se ha formado grumos en el mismo cemento.
Entonces va a Sí, perder, ha perdido totalmente casi los sí, aditivos químicos de anclaje. sí, Gracias. totalmente. Totalmente. Don Fernando. Señor Fernando, ya tiene Buenas activo el noches. micrófono. Buenas Buenas noches, ¿cómo le noches. va? Bien, sí, señor, Eh, cuénteme. no, a ver si era tan amable de devolvernos la diapositiva, la anterior, la del cajón, que como entré tarde, me pude conectar muy tarde, entonces me interesa ver la diapositiva. Ah, ok. Esta. Esta, sí, señor, muchas gracias. Ah, Ya ok, ya señor. le Bueno, pasaré. le explico un poco breve. Digamos que con el tema que para las dosificaciones, con un cajón de 33 por 33, que eso nos da 0,036 metros cúbicos, y un cuñete que nos da la relación de medio ohm. Es lo recomendable para poder hacerlo. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, bueno, seguimos. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted. Acá nos dice 1, 2, 3, que es digamos, lo que siempre utilizamos para el tipo de columnetas, vigas o losas. Dosificaciones de concreto. 1, 2, 3. Eso nos dice acá, por un bulto de cemento por 50 kilos vamos a utilizar 2 cajones que nos dan una medida de 0,072 metros cúbicos y por 3 cajones 0,108 metros cúbicos. Lo que vemos aquí de 350, esta es una relación para un metro cúbico de concreto. Eso quiere decir, por 7 sacos son 350 kilogramos. Y para un metro cúbico, 350 kilogramos de cemento, 0,503 metros cúbicos de arena y 0,755 metros cúbicos de grava o triturado. Acá la norma nos dice, la NTC 121, que es la norma técnico colombiana, que es la norma que avala todos los cementos en Colombia, o que da la certificación. La norma nos dice que a los 28 días necesitamos 24 megapascales. Nosotros estamos por encima de la norma de uso general. Le voy a hablar de este punto solamente. Entonces estamos por encima de la norma, estamos por encima de los 24 megapascales. Estaríamos llegando aproximadamente a 26, 28 megapascales. Cemento, dosificación de cemento, uso estructural, porque es un cemento que viene con unas características un poco diferentes. Vamos a tener con este cemento vamos a tener concretos de alta, más eficiente, mayor fraguado. Entonces, para un metro cúbico son 300 kilogramos de cemento, 0,503 metros cúbicos y 0,755 metros cúbicos. Y la relación para un metro cúbico es 1, 2,5 y 3,5 de arena para un metro cúbico de concreto, con cajones de 33 por 33 por 33. Acá también el uso general son 7 sacos de 350 kilos. El uso estructural son 6 sacos, son 300 kilogramos. Relación agua-cemento. Por 50 kilos son 25 litros. Ay, qué pena. Y un cuarto, un cuñete, y un cuarto, tenemos que mirar el tema de las dosificaciones acá, si los materiales están muy húmedos o los materiales, tenemos que mirar la consistencia de los materiales. Si la arena está muy saturada, pues bajarle la cantidad de agua. Y si el agregado o la grava está muy seca, humedecerla para así poder tener una mezcla más funcional. Es muy importante esa parte, siempre humedecer el triturado. O las ventajas: aumenta las resistencias mecánicas, disminución de la permeabilidad, por lo tanto reduce la absorción, menores cambios de volumen
causado por humedecimiento y secado, aumenta la densidad y rigidez de la mezcla. Entonces, en este punto, para mantener esta ventaja es indispensable tener el vibrador. ¿Para qué se utiliza el vibrador? Para sacarle todas las porosidades que tenga el concreto. El vibrador no es para hacer correr el concreto, lo que muchas veces realizamos en obra, a veces por la pereza de no paliar o de no hacer las cosas bien, utilizamos ese punto. No se utiliza ni listones, ni varilla, lo recomendable siempre es un vibro. Miren aquí cómo se pone feliz al pena el concreto cuando le colocamos un vibro, así vamos a tener concretos de alta durabilidad, como nos dice aquí en este punto. Vamos a tener una mejor unión entre concreto y el acero de refuerzo, vamos a tener menor fisuración. Entonces es muy importante esa temática, chicos. Dosificaciones de los aditivos, lo que me decía aquí el compañero William, si no estoy mal, usar la cantidad del aditivo según el diseño recomendado. Normalmente entre un 0.5 y un 5% del peso del saco de cemento. O sea, si tienen el saco de cemento pesa 50 kilos, es un 5% de las proporciones, tener una probeta o una jeringa para poder tener una medida, ya que si nos pasamos o disminuimos, vamos a tener un proceso bastante lento. Si vamos a echarle un aditivo como un acelerante, si le echo más, el acelerante voy a tener falla, y si le echo menos, pues no va a tener las consistencias que tiene. Hay que revisar también la fecha del vencimiento del aditivo, las propiedades físicas, el olor, el color y la consistencia, para ver si están vencidos. Hacer una adecuada calibración de los recipientes, independientemente de los recipientes que estemos utilizando, hay que calibrarlos para así poder tener una medida exacta. Incorporar los aditivos al final del mezclado. Es muy importante esto, es echarlo al final del mezclado con el agua, es lo último que se aplica. Aquí lo podemos ver, lo que nos muestra en la diapositiva. Aquí lo podemos revisar para no cometer errores. Mezclado. Mitad de agua, mitad de grava. Aquí continuamos. ¿Qué es el proceso de mezclado? Es el mediante el cual dosificamos los materiales o se hace una mezcla homogénea. O sea, el mezclado es la unión de toda unión entre cemento, arena, triturado, grava. Es la unión de todos esos elementos. Y tenemos un concreto más fresco, más que todo en ese punto, porque vamos a tener una mezcla homogénea. ¿Sí sabes qué es una mezcla homogénea? Es la unión de todos los elementos que son arena, grava, agua y cemento. Es muy importante este punto, la revolución entre 25 y 30 revoluciones por minuto. Antes de este punto, inspeccionar qué tipo, si la concretadora tiene residuos o escostramientos. Si tiene residuos o escostramientos, pues no van a afectar la resistencia de nuestra producción de concreto. Asegurarse que las revoluciones sean las especificadas por el fabricante, no alterarlas, pues colocarle más revoluciones. Adicionar unos 10 a 15 kilos de cemento en el primer bache que se produzca como tal. Y si dejamos la mezcla en una hora en la olla o en la mezcladora, pues, y si tiene un aditivo o un acelerante, lo más probable es que tengamos algo muy negativo y toque o ya haya pérdida total de este elemento, porque para meterse aquí, si la mezcla ya tiene un fraguado muy rápido con acelerante, y entrar aquí con un taladro es bastante dispendioso. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Mezclado a mano del concreto no se debe hacer. ¿Por qué? O no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una mezcla homogénea. No vamos a tener una consistencia, unas características que necesitamos como las especificaciones. No nos va a quedar bien. Vamos a tener, digamos, van a quedar a veces separados porque es muy dispendioso este punto. Entonces no se recomienda. No es una misma... No nos va a quedar las características, la consistencia o la
no va homogéneo ahora. No se debe. Acá en este punto. El orden de ingreso de los materiales a la mezcladora es el siguiente: mitad de agua, y aquí nos muestra el sentido que debe girar a la derecha la concretadora, después viene la grava, después el cemento, después la arena y después la otra mitad de agua. Entonces, tener este punto muy importante, ya que si echamos primero el agua y después le echamos la arena y el cemento, pues no, al momento de mezclarlo se nos van a unir o van a quedar partículas y bueno, va a quedar todo como grumo. Entonces no vamos a tener la consistencia del mezclado que necesitamos del concreto. El tiempo de mezclado ahora 1.5 minutos, 90 segundos, hay que tenerlo en cuenta. El tiempo máximo de mezclado no debería ser más de 3 minutos. Chicos, muchísima alguna pregunta, pues la podemos debatir aquí en este momento. Bueno, creo que sigue Imer Valencia. Ya tiene el micrófono activo. Dorimer. Buenas noches, don Imer, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor. No, de momento no tengo ninguna pregunta. Todo está bien claro. Gracias. Ok, muchas gracias a usted. ¿Quién más, Andrea? Bueno, veo que todavía tenemos personas que ya habían hecho preguntas y todavía tienen la mano levantada. Sí. Acá nos piden devolver la diapositiva. Nicolás Prada. Vamos a darle permiso. Ok. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Muchas gracias. Mira, tengo una duda con relación a la cantidad de agua que se debe usar en el concreto. Sí, señor. Porque en la diapositiva yo lancé 25 litros por bulto de cemento y entre paréntesis decía un cuarto de caneca. Cuando yo hago la conversión de un cuarto de caneca, sabiendo que la caneca es de 5 galones, multiplico por 3.7 que es cada galón y eso no me da 18.5 litros, o sea que me daría más de una caneca por bulto. A ver si me aclara así. Sí, me dice una caneca y un cuarto. Para los 25 litros. Uno más un cuarto, ok. Sí, señor, es que sí, claro, totalmente. Y en ese punto de la relación tenemos que tener en cuenta, eso es por un saco de cemento, tenemos que tener en cuenta si los materiales están muy saturados, en los cuales pues tenemos que disminuirle la cantidad de agua que vayamos a emplear, porque si le echamos esa cantidad y los materiales están muy saturados, muy fluidos y va a tener una resistencia muy concreta, que las van a ser muy baja, el fraguado va a ser mucho más lento y así sucesivamente. Sí, claros? Perfecto. Mi otra duda es en la relación de 3.500 que es 1, 2, 2, ¿para qué uso se puede dar? Espéreme un segundo. Porque yo leí que el 3.000 era para losas y columnas. Sí, ya lo revolvemos acá, nos revolvemos aquí un segundo, espérenme acá. Espérenme. P3. Espérenme. ¿Cuál me dices, perdón? El de
3.500. Ah, el de 3.500. Para pisos o prefabricados. También lo podemos utilizar también para columnas, para vigas, para elementos un poco más... ¿Cómo? Sí, sí, te escucho. Sí, lo puedes utilizar para fundida de columnas, de vigas, losas, muros de Ok. contención, escaleras, con la relación de 3.500 PSI. ¿Estamos Perfecto. claros? Perfecto, te agradezco muchísimo. Muy amable. No, gracias a ti. Por tu experiencia. ¿Quién más? El señor Félix Castellanos ya tiene activo el micrófono, ya puede hacer la pregunta. Don Félix. Don Félix. Ah, otra cosita, chicos. Este es mi número y mi correo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir. Y con mucho gusto, pues, les ayudo a resolver, le ayudo a resolver sus inquietudes. Don Félix.